vinculado esencialmente con algo que tiene que ver con el mito, ¿no? Estamos hablando de la leyenda mariana del Nina Nina, pero la perspectiva de análisis va a ser ahora histórica más que mítica. Y para ello contamos con un invitado especial como es nuestro amigo Javier Cárdenas, que ya se encuentra en sala. Javier es investigador de la época colonial de Oruro. Además, él es miembro de la Sociedad Histórica y Geográfica de Oruro. Entonces, le voy a invitar a Javier ya que pueda encender la cámara. Y bueno, querido Javier, darte la bienvenida nuevamente a nuestro espacio y va a ser un placer contar con tu participación y nuevamente aprender de los hallazgos que estás teniendo en las investigaciones que vienes realizando. Buenas noches y bienvenido, Javier. Muy buenas noches, Miguel. Efectivamente es una oportunidad, estamos siempre agradecidos para poder compartir los resultados de las investigaciones, de los nuevos estudios que siempre son nuevas líneas, ¿no? Nuevas reinterpretaciones que hay que hacer en base a las leyendas, a las tradiciones y el objetivo principal de poder reforzar la obra maestra. Gracias Javier, bienvenido nuevamente y más bien los honrados somos nosotros por contar con tu presencia para que podamos un poco conocer más y profundizar sobre lo que viene a ser en este caso la advocación hacia la Virgen del Socavón. Y bueno, en todo caso, invitar a quienes están siguiendo la transmisión puedan compartir el link para que más gente se sume a nuestra charla y también invitarles a que en la medida que se vaya desarrollando la ponencia, puedan escribir sus comentarios, sus preguntas, porque posteriormente lo haremos conocer a Javier. Una vez que él concluya su participación, vamos a entrar a un diálogo conmigo y también con quienes están al otro lado de la pantalla. Justamente por eso la invitación de que puedan hacer llegar tus comentarios ahí en la parte de abajo. Bueno, Javier, no te quito más tiempo. Yo diría que empecemos el momento que tú gustes. Si gustas, ya podemos ir cargando la presentación que tienes preparada para ya empezar con lo que hoy vamos a ir analizando y desglosando. Entonces, cuando tú gustes, querido Javier, podemos empezar. Muy bien, muchas gracias. La leyenda mariana del Ninanina ante la historia. Bueno, la leyenda del Ninanina, así como la del Chiruchiru, la conocemos la mayor parte. Y se nos dice que proviene de un manuscrito, ¿no? Desde 1908, dado a conocer por el padre Emeterio Villarroel, con la debida licencia eclesiástica. El historiador Mark Bloch nos dice, todo documento histórico es como un testigo que nos habla cuando lo interrogamos, y en ocasiones también nos habla de sus silencios. Y en el Ninanina, en la leyenda, encontramos algunos silencios. Todo estudio sobre un hecho histórico, generalmente sobre cómo, por qué sucedieron los eventos que se dieron en el pasado, o en algún otro tipo de pregunta, como las analíticas o reflexivas, que son las más apropiadas para dirigir el proceso a entender la historia. Las preguntas descriptivas, como quién, qué, dónde, cuándo, sirven para establecer el contexto histórico, pero no ofrecen conclusiones históricas profundas. La clave está en la habilidad del investigador para usar ambos tipos de preguntas y así conducir un mejor estudio histórico. Tenemos como ejemplo en el Ninanina que él es el protagonista principal del acontecimiento. ¿Dónde ocurrió el suceso? Nos menciona en la Villa de Oruro de 1789. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y aquí ingresan las preguntas analíticas, ¿no? ¿Cómo y cuándo este acontecimiento pudo mantener o aumentar el espacio devocional a Nuestra Señora del Socavón? ¿Y por qué? El significado de la palabra, aquí nace el culto frenético. En conclusión, es necesario conocer los involucrados, los lugares, las fechas y los eventos para construir el contexto social
y así poder entender las circunstancias y razones que desencadenan el hecho histórico. Se dice que los historiadores crean el pasado en forma de recreación, de narración, gracias al proceso de responder a las preguntas que se hacen. Entonces, hemos dado una parte teórica inicial para poder trabajar con la leyenda del Nina Nina. Como introducción, quisiera, en base a escuchar eventos anteriores, poder mencionar de que en 1550, en Potosí, en la iglesia de San Pedro, ya existía el culto a la Virgen Nuestra Señora de la Candelaria, pero estaba a cargo de los padres de Santo Domingo, no estaban bajo los agustinos. Ello ocurre más adelante cuando llega el virrey Toledo y bueno, también les quita prácticamente el santuario de Copacabana a los de Santo Domingo y les entrega a los agustinos. Entonces, podemos ver que inicialmente, cuando ya se da la reducción de los pueblos, van tomando nombres de los santos, tanto las villas, las ciudades y los asientos de minas. Es por ello que en 1573 ya este lugar tenía el denominativo de asiento de minas de San Miguel de Jurujuru. Y cuando llegan los hermanos Medrano de Sicacica en 1595, este lugar ya se llamaba San Miguel. Tenía como patrono al arcángel, y muchos lugares habían tomado el denominativo de San Miguel como una manera de congraciarse con el virrey Toledo, ¿no? Se puede constatar la gran cantidad de lugares que toman el nombre de San Miguel, ya que el virrey Toledo, en su lugar de origen, existe la famosa capilla de San Miguel Arcángel. Entonces, hay esa posibilidad de que por congraciarse, como repito, con el virrey, haya tomado el nombre de San Miguel. A partir de ahí, el asiento de minas es trabajado, ¿no?, por Diego de Alemán inicialmente, y luego por Antonio Montoro, ¿no? Se forman sociedades de mineros que van explotando y luego van dejando, digamos, el laboreo debido a que baja la ley del mineral, hasta el momento en que llegan los hermanos Medrano, y bueno, se redescubre San Cristóbal, ¿no? Donde se empieza un intenso laboreo, lo que provoca que se funde la villa de Oruro. Fiestas y patrones en la villa de Oruro. Es importante este detalle porque así nosotros podemos tratar de diferenciar y entender un poquito más las fiestas en la villa de Oruro. Existían en esos tiempos coloniales las fiestas de guardar o fiestas de Adviento, ¿no? Estos eran mayormente dedicados a los misterios de María. Existía siempre una fiesta, el 2 de febrero de cada año, por ejemplo el 15 de agosto, también de Nuestra Señora de la Asunción, y el 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, ¿no? Aparte de los otros misterios. Entonces, estas eran, podríamos decir, fiestas oficiales, ¿no? ¿Dónde se realizaban estas fiestas? Esta fiesta, especialmente la de Nuestra Señora de la Candelaria, aquí en Oruro, se realizaban en la iglesia matriz, cada 2 de febrero de cada año, desde 1606 para adelante, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese detalle quisiera que podamos comprender, porque más adelante se les denominan las fiestas de tabla, y van cambiando por otros santos que también son nombrados patrones, ¿no? Según la documentación que tenemos en nuestros archivos. En el segundo cabildo, que se da el 6 de noviembre de 1606, ¿no? El cabildo resuelve que se elijan
a los patrones y patronas de la villa de San Felipe de Austria, ¿no? Entonces, en este caso deciden tomar como patrón de la villa a San Felipe Apóstol, ¿no? Se toma la fiesta de todos los santos porque es el día que se fundó, de San Miguel, a San Miguel como patrón también, porque es patrón, ¿no? Anterior, así se llamaba el asiento de Minas antes que se poblase. Y la fiesta de San Juan de Saugún también se funda en honor a que la imagen se encontraba en el convento de Nuestra Señora, de San Agustín. Recordemos que la patrona de los agustinos era Nuestra Señora de la Gracia, ¿no? Entonces celebraban su fiesta los San Agustín, su patrono era San Juan de Saugún y su patrona era Nuestra Señora de la Gracia. También se designa la bienaventurada Santa Bárbara para que se le pueda festejar, ¿no? En la fiesta designada. Y vemos que en realidad son 6 fiestas, ¿no?, que se mencionan, de que aquellas han de ser las principales, pero la patrona de la Villa de Oruro es la Inmaculada Concepción, que se puede constatar hasta 1781, inclusive después de la Revolución del 10 de febrero, continúa como patrona de la Villa de Oruro. Ya más adelante es elegida Nuestra Señora de la Asunción o la Asunta, que como la conocemos actualmente. Pero la mayor parte de la época colonial ha sido la Inmaculada Concepción. Entonces, aclarado esto de los patrones, que fueron cambiando conforme iba transcurriendo el tiempo, ¿no? Ya más adelante Santa Rosa, San Francisco Solano, San José, ¿no? Se fueron cambiando patrones, pero hay que hacer un seguimiento de las actas de cabildo. Sobre las leyendas marianas, nosotros podemos ver de que tenemos 2 leyendas, ¿no? La leyenda del Ninanina, de 1908, como les mencioné, de Emeterio Villarroel, y la leyenda del Chiruchiru, que es escrita por don José Víctor Saconeta, en 1925, ¿no?, con motivo del centenario de la creación de Bolivia. Y una de las leyendas es considerada revitalizadora, que es la del Ninanina, la que vamos a tocar, ¿no? Y la del Chiruchiru es considerada por Carlos Condarco como la leyenda fundacional. Ello nos da pie a nuevas lecturas, a nuevos enfoques, pero como hemos hablado al comienzo, tenemos que entender el contexto anterior a la capilla, cuándo se crea, cómo se crea, porque si ya tenemos que la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria se da en la iglesia matriz, allí también se daba la fiesta de Nuestra Señora del Socavón a la vez, o era en otro lugar, porque actualmente sabemos que está en el Cerro Piedegay. Entonces, la iglesia matriz era la que quedaba en la Plaza Mayor o la Plaza del Rey. El objetivo del estudio entonces se convierte en que a partir de la leyenda mariana del Ninanina, que sitúa el hecho en 1789, donde se menciona aquí nace el culto frenético, identificar los contextos históricos previos y posteriores a la leyenda, que nos permitan reconocerla como una leyenda revitalizadora de la devoción a Nuestra Señora del Socavón de Oruro, ¿no? O sea, una leyenda que fortalece nuevamente la devoción. El Ninanina encontró ya la imagen, encontró ya la capilla, y las preguntas son: ¿desde cuándo era la capilla? Y ¿desde cuándo es la imagen? ¿Por qué se pintó la imagen? ¿No? Son detalles que los contextos históricos que vamos a tocar, basados en
investigaciones anteriores y de la actualidad nos van a llevar a algunas respuestas que nos va a interesar. Ya, como les mencioné, la leyenda del Nina Nina, Anselmo Belarmino, ¿no? Ya conocemos todo ello. Augusto Beltrán Heredia es quien puede mostrarnos quizás una de las primeras versiones de la leyenda, ¿no? Porque la leyenda ha sufrido algunos aumentos y disminuciones con el transcurrir del tiempo, es típico de las leyendas. Encontramos en el archivo judicial de Oruro este documento, que es un testamento prácticamente de don Diego de Otárola. Diego de Otárola era el contador oficial mayor de la villa, maestre de campo, desde 1706, 7 hay referencias sobre su actuación como en las cajas reales, ¿no? Y al parecer pudo acumular una fortuna que le permitió más adelante lo que les voy a referir, ¿no? Entonces, Diego de Otárola, este es el testamento en el cual él menciona que está dejando los bienes a su señora esposa, que es Felipa de Funes. Felipa de Funes, este documento es de 1739, hemos visto que en 1739 ya deja el testamento más o menos en febrero, y esto es ya casi a medio año, 39, donde Felipa de Funes menciona de que es curadora y está a cargo de sus 5 menores hijos, ¿no? Para poder, digamos, cumplir lo pedido y lo mandado, ¿no? Por Diego de Otárola, en el cual ella tiene que encargarse de distribuir los bienes que le ha dejado en base a su fe y a su catolicismo de Diego de Otárola. Este documento es del 1739. Y pasaremos aquí a 1741. Más adelante les voy a mostrar uno de 1740, donde ya se menciona el socavón del santuario de Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Lo que estamos haciendo es relacionando, aproximándonos a qué fecha histórica se haya podido erigir la capilla, ¿no? Aquí en el interior daremos lectura. Dicen: 15 días del mes de marzo de 1741, ante mí el escribano y testigos, se presentó doña Felipa de Funes, viuda mujer del contador Diego de Otárola, difunto, ya había muerto el 39, hizo, bueno, el mismo 39 muere, pero el 41, enterémonos de esta escritura. Dice: su albacea y heredera de bienes, nombrada por tal en el testamento que otorgó, curadora de sus hijos menores, de lo cual doy fe que conozco, nos menciona que a los presentes y a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en la iglesia del convento de predicadores de esta villa, y a su nombre al general Juan García de Ceballos, alcalde ordinario, mayordomo de dicha cofradía, a que su poder y causa hubiere, y en su derecho por dicha cofradía de esta escritura. En cualquier manera que sea, se le da un sitio y un solar que la otorgante tiene y posee. Su traza se encuentra en la cancha del socavón del Pie de Gallo, donde se ha fabricado una capilla nueva, a la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que le pertenece por haberlo comprado el dicho su marido difunto, con dicho socavón, cancha y de un sitio, como asimismo el ingenio de Sánchez,
bienes del capitán Agustín Buyán, difunto, según parece de la escritura de venta a que se remite, con la cual desde hoy, día y hora, en adelante para siempre se desiste, quita y se reparte de la tenencia, propiedad, posesión y señoría. Bueno, termina, ¿no?, la escritura de explicar. ¿Qué entendemos de este documento? Que en 1741 la señora Felipe Funes, que es heredera de Diego de Otárola, nos manifiesta de que ella ya está abandonando la villa y a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, del convento de los predicadores, o sea, de Santo Domingo, les entrega la capilla para que se hagan cargo, ¿no? Y que está dedicada la capilla a la advocación de Nuestra Señora del Socavón, del Rosario, perdón, ¿no? A partir de ahí, la imagen también es conocida como Nuestra Señora del Socavón. Entonces, aquí viene una repregunta de decir, bueno, entonces, ¿dónde tenemos por ahora la Candelaria? Porque hoy en día Nuestra Señora del Socavón es portadora de una vela y con la luna, con todas las características de Nuestra Señora de la Candelaria. Este documento es importante porque nos da pie para poder hacer un estudio comparativo con otros documentos, ¿no? Pero ya nos está dando pie a esta sesión, esta donación que hacen, y que más tarde la recibe don, una capellanía, ¿no? Es una capellanía que está vecina al santuario y que está a cargo de Diego González Juárez, ¿no?, que es el mayordomo, el capellán y el administrador de la capilla de Nuestra Señora del Socavón, según los documentos, ¿no?, posteriores que vamos a estudiar. Entonces, el documento es importantísimo, es un hallazgo inédito, vamos a considerarlo en la segunda parte de la investigación que tenemos, para poder entender este proceso que ha tenido Nuestra Señora del Socavón, como le diremos por el momento, ¿no?, para más adelante. Esta es una memoria de la visita de Minas que se hizo en 1721. Esto es previo a la construcción de la capilla, ¿no?, y en el cual se ven muchos registros y anotaciones. Bueno, no está muy claro, pero ahí se puede observar que una buena parte de las vetas y minas llevan la advocación a Nuestra Señora del Rosario. Y el socavón inclusive se llama el socavón de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Esto estaría dando fundamento a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de la señora Funes. Este documento es de la capellanía, como les mencionaba, cercana al santuario de Nuestra Señora del Socavón, y es del año de 1740, 14 de mayo, ¿no? La capellanía se funda, se hace la fundación en la hacienda de Soracachi, provincia de Oruro, dando 4.000 pesos de principal para fundar la capellanía, como garantía unas casas de amasijo en dicha villa y que están cercanas al Cerro de Pie de Gallo y santuario de Nuestra Señora del Socavón. Miren, hemos estudiado un documento que es de 1739, que es el testamento de Diego de Otárola. En 1740, en mayo, lo de Otárola fue el 39 en febrero, ¿no? En mayo de 1740, un año después, ya se habla de un santuario de Nuestra Señora del Socavón. Lo que nos da a entender que ya estaba la capilla, ya estaría por supuesto la imagen, ¿no? Y ya se lo consideraría un santuario o un lugar sagrado, donde asistían, digamos, los devotos a la devoción de Nuestra Señora del Socavón.
El 41, lo que les acabo de mostrar de la señora Tapia Funes, en la cual ella reconoce que hay una capilla nueva que está dedicada a Nuestra Señora del Rosario y que queda al lado de su socavón. Este socavón lo pasan a su hermano de Otárola, que es Julio de Otárola, que continúa él haciendo el laboreo respectivo, pero ya la capilla que se ha erigido en el solar es, digamos, producto del culto no solamente de sus mineros, sino también ya de otros que pasan hacia a trabajar a sus minas, ¿no? Entonces ya se hace una devoción popular en este caso. Seguimos los antecedentes de lo del Ninanina de 1789 y para 1760 viene la aprobación de la cofradía, ¿no? Pero antes quisiera mencionar que en 1750 Diego González Juárez, quien es el capellán, administrador y mayordomo de la cofradía, hace reparar el santuario. Y ahí hay un detalle que a este personaje se le debe quizás la continuidad del santuario desde 1739-40 hasta 1750, porque se menciona que estaba en ruinas, quizás por descuido, ¿no? Entonces, él que tenía la capellanía que le había dejado su madre, Agustina Juárez, en 1740, se hace cargo del santuario, ¿no? Forma parte de su jurisdicción eclesiástica ya, y él repara, es lo que menciona, ¿no? El santuario, la capilla, repara la capilla, ¿no? Aquí, repito, en agosto de 1760, ya 10 años después, hay una visita arzobispal. Este estudio también lo hicieron el padre Jairo y el padre Alfonso hace 10, 11 años, ¿no? Fueron al archivo de Santos Taborga, igual que lo hice yo últimamente. Y estudian este documento, ¿no? Estudian este documento que es dado a conocer, ¿no? Pero que faltaba complementar con otros documentos, ¿no? Para saber una data anterior y así poder tener mayor información del culto a Nuestra Señora del Socavón. 1789. Nuevamente, aquí está ya la devoción a 1789. Mayordomo del santuario de Nuestra Señora del Socavón sostiene que necesita fomento de fincas para que no vaya en disminución el aumento de la devoción. Miren, él se preocupa y observa de que se está disminuyendo la devoción. La villa está pasando por malos momentos, se llenan de agua nuevamente las minas, no hay laboreo, escasea el azogue, la mano de obra, pero Diego González Juárez no cesa de preocuparse de la devoción a Nuestra Señora del Socavón, e inclusive se funda una capellanía que tiene los bienes en Cochabamba, ¿no? Entonces ya estamos notando que va más allá de su jurisdicción, que es la Villa de Oruro, como siempre se ha pensado, ¿no? La fiesta y el sermón anual se celebrará en el santuario del Socavón. ¿Quién lo decide esto? Lo decide Diego González Juárez. Eso está en la refundación, perdón, de la capellanía, porque la capellanía que él recibe de su madre está a la advocación de la Inmaculada Concepción. Y Diego González Juárez decide de que a partir de esa fecha ella sea la patrona absoluta, es lo que menciona en el documento de la capellanía, y que su fiesta se celebre el 2 de febrero en la fiesta de Nuestra Señora de la Purificación, pero en el Cerro Pie de Gallo. Entonces, miren ustedes, ya tenemos que un 2 de febrero se celebraba Nuestra Señora de la Candelaria en la iglesia matriz, y un 2 de febrero se celebraba la fiesta de Nuestra Señora del Socavón, que es una candelaria también, en el Cerro Pie de Gallo. ¿Por qué? Porque
tiene rosario y tiene vela, ¿no? Ya eso necesita un estudio más profundo. ¿Cuándo, desde cuándo tiene vela? Porque quizás el pintor no fue de inicio la intención, ya que su encargo era una Nuestra Señora del Rosario, y la vela en la galería iconográfica que felizmente tenemos aquí en el santuario, se puede observar que las primeras velas son velas artesanales, ¿no? Son velas impuestas que no las ha hecho el pintor que dibujó la imagen. Entonces, aquí vamos entendiendo y vamos comprendiendo de que tenemos una deuda con Diego González Juárez, porque él en sí es el que dirige la devoción de Nuestra Señora del Socavón hacia que se celebre su fiesta el 2 de febrero de cada año, ¿no? A partir de 1771, que es cuando ya él hace la fundación de la capellanía. Esto es muy importante y bueno, vamos a poder conocer muchísimos más detalles. Aquí hay dos documentos de Nuestra Señora de la Candelaria que les hablé al comienzo, desde 1616 y desde 1678, ¿no? En la cual se menciona de que la fiesta se realiza en la iglesia matriz, de que es comprendido de velas, que hay un sermón, hay una misa cantada, ¿no? Y con posibilidades de que haya una procesión. Entonces, nosotros estamos entendiendo de que la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria se realizó en las ciudades, villas, cada 2 de febrero, y para ello, con motivo de la evangelización, es muy posible que se hayan repartido imágenes de bulto de Nuestra Señora de la Candelaria a todos los lugares, ¿no? Más profusamente, por supuesto, en el sector rural, donde habitaban la mayor parte de los indígenas, y también en las ciudades, ¿no? Porque ¿para qué? Para cumplir con las misas, de las fiestas de guardar, las fiestas de precepto que les hablé al comienzo, ¿no? Entonces, tenemos que habría una imagen de bulto en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Candelaria, que había prendido de velas, lo mencionan los documentos, hay prendido de velas. Este documento lo encontré en 1745, es una veta nombrada Nuestra Señora del Socavón, registrada por Juan Joseph González y Bernardino Olavarrieta en el Cerro Cuchillo, del mineral, o sea, de un asiento que era cercano a legua y media de aquí de la villa de Oruro, Tangatanga se llamaba, parecido a otro nombre que tenemos en Sucre, y recibido por el tesorero Juan Manuel de Agüero, el 16 de noviembre de 1745, ¿no? Por la fecha nosotros vemos que ya había esa devoción en la villa, ¿no? Y esto, los mineros para esos tiempos salieron en busca de otras minas en los alrededores, porque aquí se habían llenado de agua nuevamente las minas, que era algo de tiempo en tiempo sucedía aquello, ¿no? Pero le ponen a la veta el nombre de Nuestra Señora del Socavón, confirmando este tiempo histórico que estamos hablando, que es de 1739, 1740, donde se puede encontrar la donación, el testamento, la capellanía de González Juárez, Diego González Juárez, y ahora tenemos una veta en 1745. Ya para 1760 encontré en un testamento que estaba dejando un vecino de la villa, una imagen de bulto de Nuestra Señora del Socavón, ¿no? O sea, lo cual da pie a que la posibilidad de que ya podía haber procesiones en el Cerro Pie de Gallo a Nuestra Señora del Socavón. Aquí hay una solicitud, ya estamos acercándonos, 1772, de la señora María Ildefonsa de Albarracín, ¿no? ¿Y por qué mencionamos a esta señora? Ella era esposa de Manuel Plazas y Planta Rosa, que era dueño de ingenios y de minas, ¿no? Ella pide de poder, en 1772, adjudicarme el socavón del Pie de Gallo, ¿no?
Hay oportunidades que vamos a encontrar Pie de Gallo, San Miguel, Socavón, ¿no? Entonces, y la Virgen. Entonces, Pie de Gallo, doña María Ildefonsa de Albarracín, le llama al socavón de San Miguel, que ya se estaba trabajando en ese entonces, ¿no? Dice el socavón de Pie de Gallo, porque estaba en el cerro, pero había varios socavones ahí. Entonces, están limpiando el lugar para poder trabajar con los escombros, ¿no? Con, para poder, digamos, no había laboreo. En 1772, efectivamente, no se podía porque estaba inundada la mina, nuevamente, ¿no? Entonces trabajaban con los desmontes trabajaban, ¿no? Y de esa manera no era mucho la inversión y era poco el riesgo. Consecuencia de la devoción podemos llegar a entender, con la aprobación de la cofradía, la fundación de la capellanía, ya circulan imágenes de metal de siempre, de preferencia, pequeños y medianos, además de imágenes de bulto de Nuestra Señora del Socavón, anteriores a la gran rebelión indígena y criolla en la Villa de Oruro. Una devoción en la capilla del Cerro Pie de Gallo, con devotos ya indígenas, mestizos y también criollos, como hemos visto por el testamento que les he mencionado. El contexto anterior a 1789. Esto es interesante porque hemos trabajado con 1785 y el Cabildo convoca a los vecinos a empedrar las calles, levantar las paredes, por haberse cerrado el giro de la minería. No había laborio minero, trabajaban con los desmontes, como repito. Recomienda a Jaime del Castillo de cumplimiento acerca de las inmundicias y muladares. Miren, ya estamos acercándonos a 1789, nuestro estudio principal del Ninanina, y ya se está hablando de los muladares que existían en el vecindario, ¿no? Y mucho peor sería en el cerro. En 1788 es alcalde de primer voto Diego de Acero, quien escribe al síndico procurador pidiendo que el solar que se halla lindero de la Caja Real, ¿no? Las cajas reales, aquí nos vamos ubicando, nos dicen las calles de las cajas, ¿no? El 17, que viene a ser esto, ¿no? Ya estamos aquí cercano a lo del Pie de Gallo, ¿no? Entonces, dice de que era propiedad de María Aragón y otros, y por haberse constituido en madriguera de ladrones, por los habitantes sospechosos que viven en los cortos ranchos, que se haga un reconocimiento y designa a Vicente Montesinos y Diego Maldonado, para que ellos puedan inspeccionar el lugar, que a la vez también existen muladares, como ya hemos repetido. Entonces, este contexto anterior, en algún momento acompaña a la leyenda del Ninanina en la parte histórica, ¿no? Porque hay referentes de que había un abandono de la villa. Claro, en la leyenda nos menciona de que la villa estaba en su máxima riqueza, pero esos son componentes ya literarios que se le da para poder explicar, ¿no? Digamos, o relatar el suceso. Ahora nos vamos a un documento que se ha podido traer del archivo nacional de Sucre, ¿no? En el que podemos notar aquí a un costado que nos dice Cerro del Calvario o Pie de Gallo. Estamos hablando 10 años después de la leyenda del Ninanina. Estamos ya en la etapa posterior, ¿no? Nos llama la atención de que el Cerro Pie de Gallo se le llame Cerro del Calvario. ¿Qué podría haber sucedido para que en otros documentos no aparezca este nombre y ahora aparezca? ¿Será la leyenda del Ninanina? ¿Habrá influido?
es ya una peregrinación que se da hacia la capilla, ¿no? El documento es muy interesante y nos lleva a poder un poco hacer hipótesis de que hay una coincidencia en las fechas, ¿no? Además, el documento nos dice, en los socavones, como dice acá, ¿no?, de Nuestra Señora del Rosario y San Miguel. El señor Portillo, Antonio del Portillo, digo Antonio del Portillo, que es el que quiere revalidar después de los sucesos de 1781, él ve que otras personas están ingresando a sus socavones, ¿no?, sin tener la propiedad ni el dominio. Entonces él pide una revalidación de la documentación y ahí es donde surge este documento, ¿no?, en el que se revalida como dueño de los socavones, que denomina aquí el escribano, en el Cerro Pidegallo, de Nuestra Señora del Rosario, como se le llamaba en 1739, ¿no? Y el socavón de San Miguel. Interesante ese documento que hemos podido tener. Aquí, continuando con el documento, ya en el interior, aquí nos dice una revalidación, lo que les mencioné, que hice en el año del 92. 3 años después de los sucesos del Ninanina, hace esta revalidación, ¿no?, de los socavones de Nuestra Señora del Rosario, vuelve a ratificar el mismo nombre, y Señor de San Miguel, ¿no? Entonces, va confirmando en el cerro que comúnmente llaman el Calvario. Ya es algo común. En 3 años, desde el Ninanina hasta 1792. Y este es un último documento del mismo personaje, que es Miguel Bedoya, ¿no? Miguel Bedoya dice: el capitán don Miguel Bedoya, minero, azoguero y dueño de minas, ¿no?, como mejor parezca, en derecho, ¿no?, nos está haciendo la representación del pedimento, de la revalidación. Juro, dice, que estoy en posesión de la mina de Nuestra Señora del Socavón. Aquí ya no le llama Nuestra Señora del Rosario, la mina le llama Nuestra Señora del Socavón, ¿no?, y de San Miguel. Entonces estamos hablando del mismo dueño, ¿no? El escribano escribe Nuestra Señora del Rosario, él reconoce también el socavón como Nuestra Señora del Rosario, como también hay documentos anteriores que hablan de esa devoción. La señora Funes nos menciona que era también del Rosario, la devoción a la capilla, y ahora encontramos que la mina se llama Nuestra Señora del Socavón, ¿no?, y de San Miguel también, de las dos minas. Son detalles que nos van configurando, digamos, algunas miradas que tenemos que profundizar. Este óleo es el primer óleo a Nuestra Señora del Socavón. Se trabajó hace 10, 11 años gracias a la buena actitud y la colaboración de Wilson Zambrana, un artista plástico hondureño, ¿no?, que nos hizo una brillante copia de documento que se encontraba en el libro del presbítero Aranzáez, de 1908, ¿no?, en el cual aquí equivocadamente le ponen Bartolomé Andrade, cuando no es otro personaje, según la leyenda que se repite aquí, ¿no? Es importante la figura porque aquí aparecen un dominico y un franciscano, ¿no?, como los santos que acompañan: San Miguel Arcángel con la bandera rojo carmesí, y la cofradía del Niño Jesús, que era la cofradía de los indígenas.
a cargo de la Compañía de Jesús, ¿no? La iglesia matriz, o el pintor que hubiese visualizado los cerros de Oruro, ¿no? Y un ojo de agua del lago Popó. Entonces es una figura, es un óleo que tiene mucha historia y tiene mucha identidad. No he llegado a ver otro cuadro de profundo contenido orureño, y en el cual se menciona, como dice la leyenda, verdadero retrato de la milagrosa Virgen de Nuestra Señora del Socavón de la Mina, en la villa de Oruro, ¿no? A devoción de don José Manuel Goyeneche, y aquí firma Guido del Carpio, que en los anales de la pintura colonial boliviana aparece, es como un pintor paseño que se especializa en pintar candelarios, ¿no? Entonces, este cuadro es un trabajo realizado que está beneficiando en este caso para poder comprender toda esta historia. Ello crea una especie de moda militar. Él es el capitán Hilario del Rivero, está en la galería iconográfica que tenemos en el santuario, ¿no? Y ha copiado a los devotos y a los santos, ¿no? Y está la imagen de Nuestra Señora del Socavón. La anterior es de 1812, esto me parece que es de 1815, ¿no? De Hilario del Rivero, que continúa esa moda militar, ¿no? Aquí lo he puesto al arzobispo José María Moxó, realista, 100%, amigo de Goyeneche, y él también tenía, que se exhibe hoy en día en la Casa de la Libertad, en Sucre, una lámina de metal, ¿no? De Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Entonces, se ve una influencia de la devoción a la Virgen, pero ya en plano de los criollos e inclusive de los españoles, ¿no? Hay un crecimiento de la devoción, un nuevo espacio espiritual. He traído para que puedan ustedes comparar. En la galería iconográfica del santuario tenemos esta figura de Nuestra Señora del Socavón con un dominico y un franciscano, ¿no? Y a la vez hemos puesto una figura de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, ¿no? Con su rosario, por supuesto, y con Luna, que también ha llevado a Nuestra Señora del Rosario, ¿no? El niño, y aquí está el santo franciscano. Entonces, cuando leímos por primera vez que estaba dedicada a Nuestra Señora del Rosario y nos encontramos con estos detalles, bueno, fue interesante para poder profundizar en estudio de que inicialmente, al parecer, Nuestra Señora del Socavón se pintó como una Virgen del Rosario, y más adelante, ¿no? Ya aparece la vela, ¿no? No sabemos si con Diego González Juárez o algún anónimo que hizo que apareciese la vela, porque en la documentación se menciona que la devoción a Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Y es una vela artesanal claramente, ¿no? Ya más adelante le adornan mucho más esto, pero aquí está la imagen también de Nuestra Señora del Rosario. La capilla de Socavón en la Guerra de la Independencia, ¿no? Este documento es de 1823. Pedro Bustillo, alcalde de segundo voto por nominación, pide ese envío oficial cura y vicario de la iglesia matriz, por supuesto, para que tenga presente el deterioro que han padecido los cimientos de la capilla del Socavón por el agua que ha filtrado por las lluvias. Dentro de la misma capilla se iba a proceder a su inmediata refacción. Entonces ya se protege la capilla porque ya se tiene una devoción instituida, ampliada, ¿no? Y confirmada. Entonces ya antes de la fundación de Bolivia se ve una protección de las autoridades hacia la capilla. ¿Por qué? Porque la devoción ya se ha fortalecido. Estos son del archivo RUC, ¿no? Este es
Aquí está el socavón de la Virgen, ¿no? Este es el socavón del rasgo, esto hubo en 1700, ¿no? Entonces en 1700 recién se inician los grandes socavones. ¿Y cuáles son los grandes socavones? Es el socavón del rasgo y el socavón de la Virgen. Anteriormente estos trabajos no existían, ¿no? Paulatinamente fueron cavando barrenos, ¿no? Haciendo pozos, cambiando el método para poder luchar contra la inundación de las aguas, y esto permite, digamos, que se pueda desaguar el Cerro Pie de Gallo, y a partir de ahí entonces ya se redescubre y se trabaja nuevos socavones. En el archivo RUC, aquí está, aquí está el socavón del rasgo, ¿no? Aquí está del Cerro Pie de Gallo, aquí está el de San Miguel, ¿no? Entonces son diferentes el de San Miguel al del socavón de la Virgen, que es lo que acabamos de ver hace un momento con Portillo. La devoción en relicarios, aquí vemos, ya lo han trabajado otros estudiosos esto, que ha acontecido, este es seguro en la Guerra del Pacífico, y esto puede ser que quizás en la Confederación de 1840 más o menos, no está todavía estudiado a fondo, pero ya se ve a la Virgen como protectora, ¿no? Protectora de aquellos que van a conflictos bélicos y que se encomiendan, digamos, a la Virgen, en la cual mantiene la vela y mantiene también el rosario, en ambos casos. O sea, ya casi hasta 1880, durante el conflicto del Pacífico, mantiene la vela y mantiene el rosario, ¿no? En el arzobispado hay un cuadro en el cual también tiene la vela y el rosario. Ya posteriormente solamente vemos que mantiene la vela. Conclusiones. Que mediante la investigación se puede comprender su origen esencialmente minero, porque nace al lado de un socavón, y es el deseo de una familia minera de que se construya en ese lugar una capilla en agradecimiento por los favores, por la riqueza obtenida en este caso por una familia, ¿no? Y su condición popular. ¿Por qué? Porque a partir de ahí son los trabajadores los que le rinden culto mayormente, luego va ganando espacio, como hemos mencionado ya, y se le designa Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Cuya fiesta se celebraba, esto con Diego González Juárez, ya hemos explicado hace un momento, en el Misterio de la Purificación, el 2 de febrero en su capilla del Cerro Pie de Gallo. Se destaca, repetimos, la importancia del licenciado Diego González Juárez restaurando la capilla como parte de la cual era patrono y capellán, que posterior al fallecimiento de Diego González Juárez se hicieron cargo de la capellanía los patrones y capellanes designados. Para entonces ya circulaban imágenes en planchas de metal e imágenes de bulto de Nuestra Señora del Socavón. Asimismo, a partir de la gran rebelión indígena y criolla, en Oruro la villa ingresa en una etapa de franca decadencia mencionada en registros. Señalaríamos como propuesta una primera etapa devocional comprendida entre 1740 y 1788, donde se reconocen el santuario, la cofradía y la capellanía de Nuestra Señora del Socavón como ya constituidas. Una segunda etapa, a partir de 1789, con la leyenda mariana del Ninanina, las pinturas al óleo durante la guerra independentista y los relicarios durante el periodo republicano, como protectora durante conflictos bélicos, hasta la refacción de su templo y los inicios del siglo XX. Nos manifiesta una devoción que se mantuvo a través de los años, cuyo espacio espiritual queda consolidado por sus devotos, ¿no? Entonces, finalmente podemos asumir que aquella propuesta de que la leyenda del Ninanina es una leyenda revitalizadora, estamos completamente de acuerdo, porque a partir de que se da la leyenda, nuevamente recupera ese espacio que tenía ya antes, ¿no? Porque ya hubo cofradía, hubo capellanía, ¿no? Y aquello da pie a que tanto mestizos, criollos e indígenas puedan rendirle culto
a lo que es hoy en día, ¿no? Es más conocida como la Virgen de la Candelaria también, se celebra desde entonces el 2 de febrero y estamos muy agradecidos por la atención que nos han brindado. Muchas gracias. Bien. Gracias, Javier, importante. Datos bien interesantes y también, como decíamos, ya nos hace o nos permite abordar o comprender lo que viene a ser la devoción a la Virgen desde otra perspectiva, ¿no? Diferente a la que normalmente conocemos. Entonces, hay algunas inquietudes que pueden ir surgiendo en torno a esto. De hecho, yo diría, una de las primeras preguntas que podríamos formularnos es justamente en lo que has mencionado, o sea, has mencionado que existía un bulto de la Virgen de la Candelaria. Y muchas veces surgía esta pregunta en algunas conversaciones que teníamos con algunos amigos, como en otras latitudes. ¿Realmente hubo un momento histórico donde en Oruro se contó con un bulto al cual se le haya hecho incluso alguna procesión o algo? Y si fue así, ¿qué pasó con esa imagen? Los documentos mayormente cuando hacen referencia se menciona de que inclusive cuando van los cabildantes al acto del 2 de febrero a la iglesia matriz, bueno, ellos tienen sus asientos ya separados y se les proporciona velas, ¿no? Ellos hacen una solicitud para que también se les reparta velas a sus esposas del ayuntamiento, ¿no? Para que participen así de la ceremonia. No queda más que, al no haber un vestigio ni una imagen de Nuestra Señora de la Candelaria en bulto, de que esta haya tenido que acontecer porque no hay otra explicación, ¿no? Tampoco van a rendir así solamente a la fiesta y sin tener una imagen. Ahora, se habla en algún momento de procesión y esto ha debido acontecer, pero con tanta convulsión que se ha tenido en la villa de Oruro a raíz de 1739 y 1781, eh, haya sido trasladada la imagen, porque si esta estaba en la iglesia matriz, cuando se expulsan los jesuitas en 1776 y se traslada eh, a, a la iglesia de los jesuitas, la iglesia matriz o parte de ella, de los que vivían ahí, hay mención de que parte de los retablos y de las pinturas y de las esculturas se llevaron a la capilla de Santa Bárbara, que también pertenecía a la iglesia matriz, ¿no? Hasta que se repare, porque estaba en mal estado, o se lleve a la iglesia, al convento de los jesuitas. Entonces ahí hay un momento, un espacio en el que haya la posibilidad de que la imagen se haya podido extraviar, pero el culto se ha mantenido. O sea, cada 2 de febrero se continuaba dando el culto. Si no era en la iglesia matriz, entonces ha tenido que ser en la iglesia, el convento de la Compañía de Jesús, donde actualmente es la catedral. Claro, entonces es muy interesante porque no podríamos, de hecho, más que una hipótesis, según las conjeturas que tú estás haciendo, es evidente que hubo entonces un bulto, una imagen de la Virgen, la cual, bueno, en el proceso histórico no se sabría decir qué pasó con esa imagen. Sí, no hay ninguna evidencia, ninguna referencia, pero sí hay la fiesta, ¿no? Que la fiesta se celebraba el 2 de febrero, asistían todas las principales autoridades, todos los de los conventos, los religiosos, era una fiesta de guardar y bueno, estaban obligados mayormente los españoles a dar cumplimiento, ¿no? A las fiestas de tabla, que más luego, como repito, fue cambiando por los patrones, ¿no? de la villa que fueron también cambiando. Claro, ahora hay otra cuestión interesante, Javier, y esto a veces creo que en algún momento siempre hay este debate, y lo has afirmado, de hecho,
No se trataría propiamente o inicialmente, siguiendo el proceso histórico de inicios del siglo, no inicios, la primera mitad del siglo XVIII, si no estoy mal, no necesariamente estaríamos hablando de que ha sido la imagen de la Candelaria, sino del Rosario, de la Nuestra Señora del Rosario. Y con el pasar del tiempo, probablemente ya cerca al final de este siglo, es que se habría dado este cambio, digamos, a Virgen de la Candelaria, por razones que todavía no están del todo claras, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, ha habido un cambio, digamos, en la advocación. O sea, entendemos que la Virgen como tal es única, pero eh, se ha dado un proceso que ha cambiado lo que era inicialmente Nuestra Señora del Rosario, o Virgen del Rosario. Y lo cual me lleva a lo otro, ¿no? O sea, más allá de si haya sido Virgen del Rosario o Virgen de la Candelaria, tú decís algo bien interesante, hay un origen minero de esto y es una condición popular. Tal vez ha acabado adquiriendo más de este denominativo más conocido como Virgen del Socavón por esta posición donde está hoy, por esta condición de popularidad que se le ha querido dar, ¿no es cierto? Pero en todo caso, el debate está que ha llevado a cambiar, a mutar la idea de Nuestra Señora de Rosario a Nuestra Señora de la Candelaria. Ahí es donde entra Diego González Juárez. Diego González Juárez es fundamental porque él está a cargo de la capilla, de las misas, ¿no? Y él cuando hace la solicitud para refundar, porque hasta el momento su capellanía era devoción de la Inmaculada Concepción, pero daba las misas en la capilla de Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Eso era lo curioso. Entonces, una vez que él se funda la cofradía, él decide refundar la capellanía. ¿Qué es refundar? Le está cambiando. En este caso, él dice, ¿no? En el tenor dice el documento, declaro como principal patrona. ¿Qué te da a entender eso? Que hay la posibilidad de una biadvocación. La principal patrona, que es dedicada al misterio de la purificación, ¿no? Entonces, mira, este fenómeno de las biadvocaciones no es tampoco muy raro, ¿no? Porque en Buenos Aires hay una imagen que tiene 5 advocaciones, ¿no? Tiene la Señora del Carmen, Nuestra Señora del Pilar, tiene la Virgen del Rosario, tiene la Inmaculada Concepción, ¿no? Y bueno, son 5 advocaciones que se ha dado. Entonces, no se extrañaría que si inicialmente nace como una petición a que sea una Virgen del Rosario, como está en la Escritura, porque eso consta en la Escritura, ¿no? Ya a partir que se hace cargo Diego González Juárez, ¿no? Y al tener su jurisdicción, donde también él señala un sector rural, ¿no? No sabemos si fue Diego González Juárez o algún mestizo o indígena quien le dibuja una vela artesanal. Y a partir de ahí ve crecer la devoción hacia Nuestra Señora de la Candelaria, mayormente por los trabajadores mineros, porque ellos provenían del sector rural, la mayoría, y bueno, ahí ya sabemos la unanimidad que tenía la Candelaria, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis que se está dando de que Diego González Juárez es actor fundamental porque él refunda al misterio de la purificación. Y ahí claramente dice, la nombra la principal patrona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería poder decir? ¿De que había otra patrona? ¿No? La Virgen del Rosario. O sea, Diego González Juárez era consciente de que había nacido con la devoción del Rosario, porque se pintó con Rosario y por ello se mantuvo el Rosario, ¿no? Lo mantuvieron el Rosario y como he mostrado en el documento de 1808, o sea, casi 60 años después de que se hizo la capilla, él le sigue llamando socavón de Nuestra Señora del Rosario, porque así se llamaba inicialmente. Y después el socavón ya se llamó el socavón de Nuestra Señora. Ya simplemente le decían, ya no le decían del Rosario, el socavón de Nuestra Señora, ¿no? Hay muchos documentos que hablan así.
No he encontrado un solo documento que nos diga, por ejemplo, el socavón de Nuestra Señora de la Candelaria. No he encontrado. Hay el socavón de Nuestra Señora del Rosario. Hay mina, Nuestra Señora del Rosario. Hay beta, Nuestra Señora del Rosario. En el Cerro Pie de Gallo, ¿no? Entonces, a mí también me ha costado aceptar esa realidad, pero veo la participación de Diego González Juárez en el momento en que él refunda la capellanía, está aceptando ese mayor espacio popular que viene a ser de Nuestra Señora de la Candelaria. Por eso él la dirige y que se dedique el culto el 2 de febrero, ¿no? Es necesario puntualizar ese detalle para entender que quizás Portillo, Diego Antonio del Portillo, como español, como criollo que era, él se mantiene en lo inicial, socavón de Nuestra Señora del Rosario, pero ya muchos eran Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Y por supuesto que es una Candelaria que más adelante ya se acepta con la leyenda del Ninanina, de que es una devoción hacia la Candelaria, porque le prende una vela y bueno, ya adquiere más cuerpo histórico la vela que el rosario. Claro, claro, muy interesante. Aquí me llega al WhatsApp una pregunta, por ejemplo, yendo ya al tema de la leyenda en cuestión, al referirnos al Nina Nina. Bueno, se habla, habla de una leyenda mariana, como el propio título de la ponencia señala, pero la cuestión aquí es, la pregunta nos dice, ¿qué de real y qué de ficticio tiene esta leyenda, ¿no? Porque debe haber evidencia de que hay datos que son reales, ¿no? A veces hay las leyendas cruzan lo verídico con algo de fantasía también. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto? ¿Cuán leyenda, cuán real es la existencia del conocido Nina Nina? Bueno, es una justificación, es un relato que justifica, digamos, el momento que nosotros hemos tratado de complementar con esos datos de los muladares, de que estaba en despoblamiento la villa, ¿no? O sea, que había una casa donde posiblemente había malhechores, ¿no? Todo aquello complementa, digamos, la leyenda, ¿no? Del Ninanina, los datos históricos. Ahora, la leyenda, por supuesto que hay detalles que no son reales, ¿no? Por ejemplo, nos habla de la calle Chimborazo, la calle Andalucía, y para la época colonial, para 1789, no tenían nombres, esos nombres las calles, ¿no? Había la calle Real, la calle de los mercaderes, no había esas calles que ya son nombres republicanos. Entonces, cuando se ha hecho, digamos, se ha ido, la leyenda es tergiversada, aumentada o disminuida, porque es una, digamos, es una memoria oral, ¿no? Pero tiene referencia en un lugar que viene a ser la Villa de Oruro, en un tiempo, como detalla al comienzo de la leyenda, que dice en 1789, porque en 1789 no era pues Carlos Borromeo Mantilla, no era el párroco de Oruro. En la leyenda menciona como párroco, eso no es cierto. O sea, no era el padre Sutimio, el párroco de la villa, ¿no? El padre de la iglesia matriz, ¿no? Ahora los nombres mismos estamos viendo que no son nombres que no corresponden, ¿no? Anselmo Belarmino, por ejemplo, ¿no? El apellido Belarmino es mayormente italiano. Se nota que no. Ahora, en algunas partes de la leyenda también, cuando he leído, y en esto también coincido con el doctor Calizaya, cuando él hace un análisis de la leyenda de Nina Nina, y él menciona y dice que en la leyenda se dice de que se cubre porque hay un fuerte viento, ¿no? Y nosotros sabemos que en febrero en Oruro no hay viento, o es muy escaso, ¿no? Tal como narra la leyenda. Y coincidentemente la fiesta de Nuestra Señora del Rosario se efectuaba en septiembre, agosto-septiembre.
que todavía hace un poco de viento. Entonces hay ciertos estudios que todavía hay que relacionar, tanto históricos, para poder entender la leyenda, ¿no? Entender que hay ciertos anacronismos que no correspondiesen, pero es un relato literario, ¿no? Basado en un hecho que ha acontecido, ¿no? Es muy posible que haya fallecido por esos años algún antisocial, y como refiere Carlos Condarco, se le ha utilizado la leyenda para volver a reencauzar la fe que se había perdido, ¿no? Porque todo era caos, era indisciplina, había gente de mal vivir. Entonces se ha querido utilizar mediante una leyenda el poder fortalecer la fe que se había perdido, en este caso lo que ya tenía un cimiento desde 1740. Pero podríamos llegar a decir entonces que no existe un documento que dé cuenta que hubo realmente una confesión de parte del personaje que es Anselmo Belarmino a un sacerdote. Porque este es el pie, entiendo yo, de lo que da pie a la leyenda. Claro, es parte de la estrategia literaria para poder explicar, digamos, el relato, ¿no? De poder llegar a que el centro, lo principal es la devoción hacia la Virgen, ¿no? Son artificios que se pueden utilizar en la narrativa. No creo yo que se haya podido. Hay documentos de 1788-89 en la cual la torre del Hospital San Juan de Dios está prácticamente, se ha caído, o sea, hay una especie de crisis en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, quizás se lo ha tomado ese momento, ese tiempo, que coincidentemente, como los documentos que les he mostrado, de que ya se llamaba el Cerro Pie de Gallo, Cerro Calvario, ¿no? Hay una coincidencia en la cual refuerza a la leyenda del Ninanina de que tiene algo de verídico. Probablemente eso verídico es el contexto nada más, ¿no? Lo demás es... Claro que sí. Ahora, claro, yo estoy pensando en los autos sacramentales, ¿no? Que eran una herramienta de difusión de la fe católica. No sé si el género no entiendo yo que no sería un auto sacramental propiamente, pero sí estaríamos entonces claros de que esta leyenda es básicamente otro instrumento de evangelización. Y la pregunta ahí también inmediata es, ¿quién ha impulsado este instrumento de evangelización? ¿Quién ha propiciado la aparición o la generación de esta leyenda para retomar o encauzar la fe católica en ese momento crítico en la Villa de Oruro? Bueno, son componentes sociales que se da posteriores a las crisis que siempre se viven, en el que se acude, digamos, a esta especie de salvavidas, ¿no? Para poder reencauzar, reencaminar, digamos, a la sociedad. Y por lo visto, Oruro necesitaba mucha ayuda porque, aparte de la falta de laboreo de minas, hubo la gran rebelión, y prácticamente en 1813, según se menciona en los documentos que hemos estudiado, no existe laboreo de minas, ¿no? En 1813, 1814 no hay laboreo de minas, completamente. Inclusive los miembros del cabildo tienen que salir a pedir limosna en la plaza, porque ya no hay fondos para poder mantener. Es una crisis muy profunda la que vive la Villa de Oruro, y en este caso la figura de Nuestra Señora del Socavón emerge, como se dice, como protectora y como guía de aquellos que todavía creen en la Villa de Oruro. Claro, muy interesante. Realmente es muy interesante porque lo que estamos haciendo acá, querido Javier, es un poco, aunque suene, no a todos les va a agradar esto, estamos quitándonos el velo de lo místico, ¿no? O sea, pero realmente esto es lo que está detrás, esto es lo que la historia hace también
demostrar cómo se han ido produciendo las cosas más allá de los mitos, ¿no? Es cierto que el mito le da un matiz bien interesante, algo, al humano siempre le gusta lo místico y esto, pero aquí lo que estamos exponiendo es justamente a través de lo que tú nos estás presentando, es que hay una razón, hay un detrás, y la leyenda del Nina Nina no es casual, su aparición tiene una explicación, tiene un contexto que gracias a ti lo estamos comprendiendo. Me voy un poquito a leer algunos comentarios que han llegado también al Face, en este caso en la página de la Fraternidad. René Zera, buenas noches desde Cochabamba, un orureño de cepa. Guadalupe Castillo Rodríguez, buenas noches desde Cochabamba, con cariño, una orureña de corazón, sigan adelante, felicidades. Y dice que orgullo. Luis Sanzi, buenas noches desde Santiago de Chile también. Gracias a todos quienes nos están siguiendo, Cochabamba, Santiago de Chile. Y bueno, aquí llega una pregunta de María Marta Morales. Dice, ¿en qué momento la Virgen de la Asunción llega a ser patrona de Oruro? Manifesté que hasta 1781, cuando visita el vicario Menéndez, se hace cargo de la vicaría aquí en Oruro, él hace buscar al mayordomo de la cofradía de la Inmaculada Concepción, porque este había descuidado el culto e inclusive no le había hecho ni fiesta, ¿no? Se había ido al campo y ahí menciona en los documentos de que no se había realizado el homenaje a nuestra principal patrona, que es la Virgen de la Inmaculada, la Limpia Inmaculada Concepción, que es la patrona desde la fundación de Oruro, ¿no? Entonces, se ve que hasta ahí todavía se mantenía en esos tiempos. Es muy posible que ya con la crisis de la rebelión indígena eh, se haya optado por la Virgen de la Asunta o de la Asunción, ¿no? A partir de ese momento más adelante. Perdón, estaba con micrófono apagado. Bien, interesante entonces los datos que señalas. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante, y tú ya lo has mencionado, no sé si amerita tal vez incluso un poco profundizar, ahora que estamos en este momento de la sesión, es esto de la mención al Cerro Calvario, ¿no? Que decías que es bien interesante porque, claro, en el imaginario actual empiezas a relacionar cosas, ¿no? El Calvario que hoy lo conocemos probablemente pues tiene este antecedente, y como vemos muchas cosas que hoy las concebimos de una manera tienen explicación en otro sentido. Entonces uno se preguntaría, ¿y por qué esa denominación de Cerro del Calvario en lo que es pie de gallo, ¿no es cierto? No sé si podemos profundizar un poco más en ello, en el tema de la denominación de Cerro Calvario. Ya, bueno, tuve la oportunidad de encontrar de que trabajó una mina que llamó San José, pero no es el San José del Rubiales, del Cerro Rubiales, donde actualmente, bueno, está San José Grande, San José Chico, que es el que se conoce, sino le denomina San José del Calvario. ¿Para qué? Para identificarlo que está en el Cerro Pie de Gallo y no se confunda con los otros San José. Es un detalle muy interesante, es a cargo de, hay una señora que es la que maneja, porque ese es otro detalle que hay que trabajar las mujeres mineras que tuvieron en la época colonial, ¿no? Muy valientes, muy osadas, para poder hacer ese trabajo, ¿no? Tan fuerte. Y hay esa referencia, San José del Calvario. ¿Por qué? Porque estaba situada en el Cerro Pidegallo. O sea, eso refuerza aquello de que el cerro toma ese denominativo más adelante o posterior a la leyenda del Nina Nina. Claro. Después parece que con la guerra de la independencia y todos los afanes de ejércitos que iban y venían de uno a otro lado, se volvió a perder y solamente quedó como Cerro Pie de Gallo, ¿no? Y aunque el Calvario ya se retoma más adelante, me mencionaban de que algunos me dicen de que había accidentes en el Cerro Pie de Gallo y que por eso se trasladó el Calvario hacia el otro cerro, ¿no?
no sé, son aproximaciones que se hacen, pero está sentado de que era reconocido como Cerro del Calvario, comúnmente, como dice el documento. Ujú. Esto tendrá relación con temas de los Vía Crucis. Es posible. Mm. Es posible que se haya puesto quizás una cruz en Cerro Pidegallo también, ¿no? Pero aquí viene la influencia de la capilla, ¿no? De hecho, hay que reconocer eso. Claro. Bien, llega otra pregunta. HBO Orgas dice, ¿cuál sería la trascendencia histórica y aporte cultural de la leyenda del Chiru a la cultura? Ya, bueno, eh, tenemos que diferenciar que la leyenda del Nina Nina es revitalizadora. Ahora, en la lectura de Carlos Condarco, que es antropólogo, él menciona que la leyenda del Nina Nina es fundacional, ¿no? ¿Y por qué es fundacional? Porque allí habla de que a partir de entonces se reunieron los vecinos después de la muerte del Chiru y decidieron vestirse de diablos, ¿no? Este detalle no existe en el Nina Nina, no está en el Nina Nina, ¿no? Por eso es que se entiende y se comparte lo que refiere Carlos Condarco, de que a partir de la leyenda del Nina Nina se hace una especie de reconocimiento, digamos, hacia el carnaval que ya estaba en las calles, ¿no? Porque recordemos que la leyenda del Nina Nina es de 1908, ¿no? Y la ley con nombres, como ya lo conocemos todo, y la leyenda del Nina Nina, de Chiru es de 1925, ¿no? Son años después, en el cual ya se menciona de que decidieron vestirse de diablos los mineros, lo cual no está en la primera leyenda, y acabo de recordar de que Diego Antonio del Portillo, el dueño que les refería del socavón, los socavones de la Virgen y de San Miguel, él era el comisario de la Santa Inquisición en 1798, o sea, 10 años después del Nina Nina. Él era comisario de la Santa Inquisición, y comparto con el doctor Zenobio Calizaya, quien mencionó de que era muy difícil de que dejasen que bailasen o se vistiesen de diablos para aquel entonces, ¿no? Entonces, hay algunos datos que hay que todavía profundizarlos, debatirlos. Yo por eso he escogido la leyenda del Nina Nina, porque tiene más contenido histórico. La leyenda del Chiru tiene una visión etnográfica, por supuesto, tiene una visión antropológica, ¿no? Y en la cual se hace el añadido de que a partir de entonces bailan los diablos, pero no hay en 1789 ninguna posibilidad de esto, ¿no? De que se puedan, a partir de entonces se vistan de diablos. Que crece la devoción, lo hemos comprobado, ¿no? Tanto en los espacios sociales como en la sociedad misma orureña de entonces, ¿no? Colonial y ya más adelante republicana. Pero el Chiru tiene otra visión, no puedo hablar yo en este momento de una trascendencia cultural, ¿no? Porque no he escogido ese tema, pero ya lo aclaró Carlos Condarco, dándole esa visión antropológica. Claro. Claro, en realidad, y ahí se complementa la pregunta y nos dicen si cuál es la relación analógica entre la leyenda de el Nina Nina y el Chiru. En realidad, yo no sé si me animo a lanzar algo bien aventurado, pero para mí, entendiendo la explicación que tú das, el Chiru sería como que un refresh, una actualización, digamos, sobre la base del Nina Nina, introduciendo componentes que van a reforzar ya la parte del carnaval de Oruro, ¿no? Entonces, yo tengo esa sensación de que es una actualización, si quieren, ¿no? No sé si es el término más adecuado, no sé si tú lo ves de esa manera. Sí, correcto, está bien tu análisis.
tomando en cuenta que está basado en el Nina Nina, ¿no? Exacto. En el Nina Nina, que cumple su función revitalizadora de la devoción, ¿no? Y ya cumple también su parte etnográfica y explicación, por supuesto, a lo que sucede ya en las calles de Oruro cuando están bailando ya los conjuntos. Ujú. Ahora, hay una cosa que hay que puntualizar, Javier, y si bien no es el tema exactamente de la conversación, pero algún momento lo hablamos, creo que internamente y también en la anterior sesión que tuvimos hace un tiempo atrás. Hay dos cosas, y me corriges si me estoy equivocando o me complementas también si es que no estoy sintetizándolo bien. 1789 hay esta introducción de lo que viene a ser la leyenda de el Nina Nina, que tiene una función de impulsar el tema de la fe, ¿no? Y más allá de la advocación es un tema de tratar de reforzar el tema de la devoción, el tema católico por el contexto en el cual se encontraba la Villa de Oruro. Ahora, esto no quiere decir, primer elemento, de que antes, a 1789, no haya existido ya la devoción hacia la Virgen de la Candelaria, que hoy es más conocida como Virgen del Socavón. Tú mismo has dado cuenta que este proceso ya inicia años mucho más anteriores, 1740 más o menos, estoy entendiendo. Me parece que ese es un primer elemento que hay que tener claro, porque si no alguien diría que ha sido más contemporánea el proceso de advocación. Segundo elemento, y esto va un poco en relación a la leyenda ya del Chiruchiru, que introduce justamente elementos del tema de los diablos. Si bien no se menciona en el antecedente, que es la leyenda del Nina Nina, a los diablos, recién del Chiruchiru, esto no quiere decir que la presencia del diablo en la Villa de Oruro no haya existido ya para 1789. Alguna vez comentábamos contigo incluso, además de los autos sacramentales que se tenían, donde había esta constante de la lucha entre el bien y el mal, de que, si no me equivoco, mencionaste los archivos de Sevilla en algún momento, de que en un proceso que se hizo se daba cuenta incluso de una persona que estaba representando un ángel, ¿no? En algún momento histórico. Es decir, no, lo que quiero plantear con esta segunda conclusión, si quieres, es de que la presencia del diablo no es que surge con la leyenda o se quiere reforzar con el Chiruchiru, sino existía mucho más antes, incluso desde mi punto de vista, de lo que era la leyenda del Nina Nina. Sí, tienes razón, eso es indudable, ¿no? De que la figura del mal, del diablo, incluso pictóricamente está significado en la misma iglesia, ¿no? En las pinturas y todo sobre el diablo o el demonio, en este caso, y que se traducía, aquí en la iglesia matriz había un ambiente al lado de la capilla de la iglesia matriz, donde se escenificaban las comedias, ¿no? Entonces ahí lo que te referí de 1739, en la cual uno de los involucrados estaba justamente vestido de ángel y así se lo llevaron detenido, ¿no? Y bueno, dio su declaración y lo soltaron, pero ya lo importante es el dato que nos deja, ¿no? El referente de que se significaba con toda seguridad desde la fundación de la villa posiblemente. Ajá, ajá. Bien, bueno, son entonces datos muy interesantes, ¿no? Ya casi para ir cerrando, Javier, realmente hay hartas cosas, ¿no? Que te van generando dudas, intrigas en todo lo que vienes explicando y van generando algunos elementos. Por ejemplo, la presencia de San Miguel también es algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, San Miguel tiene una presencia muy fuerte en un determinado periodo histórico, como tú nos has mostrado en Maduro. Pero, ¿por qué es que se ha ido perdiendo la imagen de San Miguel? O sea, sí tenemos una referencia de San Miguel o tenemos una imagen de data muy antigua en el santuario de Socavón, pero siento yo de que San Miguel ha perdido un protagonismo y no sé si incluso en algún momento habrá que pensar en retomar el protagonismo que tuvo en antaño, ¿no? Sí, es necesaria esa recuperación de ese protagonista, ¿no? Porque nacimos con el nombre de San Miguel de Jurupuru y si bien la capilla de indios se denominó
San Miguel, con su parroquia respectiva. Es muy posible que al ser esta muy precaria y se haya caído, también, digamos, se ha ido dejando por una parte esta devoción o este culto. Pero, por ejemplo, cuando se trabajaron los socavones reales en 1700, fueron trasladados tanto los indios que vivían en Santa Bárbara, en el Cerro Santa Bárbara, en este sector, como los de la ranchería. Fueron trasladados hacia el socavón, hacia el Pie de Gallo, donde se hicieron ranchos, ¿no?, con la autorización del Cabildo. Cuando retornaron a sus lugares de origen, luego de haber hecho estos trabajos y laboreo, el lugar quedó denominado como San Miguel del Socavón, ¿no? O sea, vemos la influencia del santo patrono en este aspecto. Es reconocido también en la fundación cuando se escoge como una de las fiestas, ¿no?, de las fiestas obligadas en la Villa de Oruro, a San Miguel Arcángel. Entonces, ese reconocimiento histórico no se ha valorado, ¿no? Porque es una figura importante desde todo punto de vista, y quizás se debería denominar a más lugares, ¿no?, parques, zonas, como el nombre de San Miguel, para así también recuperar esa identidad que se tuvo como asiento minero. Bien. Bien, a ver, me llega una, ya yo creo que estoy con eso, ya vamos cesando las preguntas. María Marta Morales vuelve a escribirnos y consulta, ¿San Felipe también es considerado patrono de Oruro? Así es, en la fundación, a los 6 días de la fundación de Oruro, cuando se realiza el cabildo, es uno de los patrones. Repito, la patrona era la Inmaculada Concepción, ¿no? También fue elegido como patrono San Juan de Sahagún, la bienaventurada Santa Gertrudis, San Miguel y San Miguel Arcángel, todos los santos, y también Santiago Apóstol, ¿no? O sea, San Felipe Apóstol y Santiago Apóstol, ¿no? Todo ello está registrado en los libros de Cabildo como patrones, protectores y abogados de la villa de San Felipe de Austria de Oruro. Bien. Bien, Javier, creo que hemos agotado las preguntas y comentarios que nos han llegado, espero no estarme olvidando de ninguno. Han escrito tanto a la página de Luna Ángel como a la página de la Fraternidad, entonces estamos muy agradecidos por las preguntas que han llegado, los comentarios, siempre esto es importante para que vayamos interactuando virtualmente. Una charla magistral, realmente, datos muy importantes, un poco que nos llevan, decíamos, más allá del mito, más allá en este caso de algo que es bien famoso en nuestro contexto, que es la leyenda, en este caso del Nina Nina, pero que también hay, como hemos dado cuenta, hay una relación del Chiru Chiru, ¿no? Como se ha ido explicando. Y muchos datos que realmente hay que señalarlo. La virtud y lo que hay que destacar entre otros aspectos, de hecho, de Javier, es el hecho de que nos has ido presentando evidencia que respalda lo que tú estás sosteniendo, ¿no? No es simples conjeturas, sino que hay documentación que está dando cuenta de esto, y eso es fundamental en el proceso de investigación. Entonces, querido Javier, si te parece, vamos cerrando nuestra sesión. Ya son justo clavadas 10 de la noche. Entonces, te daría la palabra para que ya hagamos el cierre, tal vez algo que esté quedando en el tintero, o si no, ya para irnos despidiendo, para que nos encontremos seguramente en otra nueva oportunidad. Ha sido bien interesante esta semana, hemos tenido 2 charlas para hablar sobre la Virgen de la Candelaria, y creo que con la charla de hoy hemos cubierto diferentes aspectos y perspectivas que creo que las personas que nos están siguiendo pueden sacar sus conclusiones. Hay mucho más que entender, mucho más que comprender, y estas charlas tienen ese objetivo. Entonces, querido Javier, te doy la palabra ya para ir cesando nuestra sesión. Bueno, muy agradecidos a todos por su atención, primeramente, y la satisfacción de estar contribuyendo, ¿no?, a poder fortalecer el espacio histórico mayormente, que es lo que nos gusta, del santuario de Nuestra Señora del Socavón, para poder entender la historia y comprender la historia, porque para comprender la historia hay que conocerla. Muy agradecido, muy buenas noches, Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido Javier. Siempre, como te digo, es realmente de felicitar el aporte que tú vienes realizando y pues nada, siempre creo que es importante dar pie en este espacio modesto que tenemos para ir lanzando este tipo de hallazgos que son fundamentales y que contribuyen a conocer la historia y a también defender el proceso que tenemos y que hoy también es parte de una declaratoria ante la UNESCO.